Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, contentos de la vuelta. Totalmente, volver es siempre lindo. Es ¿no? fantástico, además, la felicidad de todas las menciones que hemos recibido a lo largo de estas vacaciones de que no estábamos al aire, que ya volvemos, que vuelvan, que esto, que aquello. Muy agradecido, realmente emocionante ese feedback con nuestros televidentes. Además, te aclaro, hemos empezado un mes antes que el ciclo pasado. Exactamente. O sea, eso habla también de las ganas de trabajar. Vamos a agradecer a mucha gente que ha trabajado para que hoy estemos acá al aire. Y principalmente quería agradecer a Miguel Camporro, que es quien hizo la presentación este año del programa de Sobremesa. Muy simpática. Muy simpática, con tecnología, utilizando IA. Así que felicitaciones a Miguel y a todo su equipo. Bueno, y vamos a hacer lo que hacemos habitualmente desde hace ya, con 16 años. 16 años. 16 años. Iniciamos desarrollando los temas más importantes que entendemos son los del interés de todos nosotros. Una buena noticia para la provincia de San Juan. Vicuña anunció cómo va a ser su estudio económico preliminar, lo dio a conocer, estuvo reunido por tercera vez en un año con el presidente de la Nación. Porque la inversión proyectada en el tiempo, y vamos a hacer una disquisición a lo largo de los próximos programas de este importantísimo anuncio, es una de las más importantes, si no la más importante de la Argentina de los últimos 20 años. Y lo ponemos en términos de la trascendencia que tiene, porque además se ha presentado ese programa económico preliminar, que es un documento interno de las empresas, pero que es claramente descriptivo de su plan de trabajo, lo cual anima al inversor, a los capitales internacionales, a seguir apoyando un proyecto de semejante dimensión. Tiene 3 etapas, luego la vamos a detallar, porque es necesario también darle a esto la precisión que requiere para evitar generar expectativas de cosas que no van a pasar en lo inmediato, pero hay algunas que en tiempo más, 1 año y medio, 2, van a tener una decisiva influencia en la marcha económica de la provincia. Bueno, hablemos de lo que va a ser el paro de la CGT. Anunció ya algunas medidas preliminares previo a lo que va a ser el tratamiento de la ley que habla de modificación del régimen laboral. Exactamente, hasta hace un ratito nada más estuvo reunido el plenario de la CGT con sus 3 secretarios generales. Han anunciado un paro en rechazo completo, total, absoluto a esta reforma laboral que plantea la administración Milei. Están debatiendo, y entiendo que se va a anunciar en un ratito nada más, si se va a hacer con movilización o no. Hay algunos gremios duros que pertenecen a la CGT que están reclamando no solamente movilizarse, sino que sea un paro por tiempo indeterminado, cosa que es bastante difícil hoy de poder darle esa forma, institucional primero y política después. Pero lo cierto es que si esto sucede, como entendemos va a suceder mañana, que es cuando se trataría la reforma en diputados, el país va a estar prácticamente paralizado porque todos los gremios vinculados al sector del transporte han anunciado su adhesión a la medida de fuerza. Es más, algunos de ellos que nunca lo habían hecho y van a dejar sin funcionamiento, por ejemplo, los puertos, entre otros los puertos de pasajeros, que son tan importantes económicamente en esta etapa del año. Bueno, el Gobierno Nacional ya anunció medidas también para quienes se plieguen al paro. En el ámbito nacional anunciaron que van a descontar, quienes no trabajen mañana, les van a descontar el día. Lo dijo el ministro jefe de gabinete, se descuenta el día de paro a quienes adhieran a esta medida de fuerza de los empleos estatales. Quiero recordar que uno de los gremios más combativos es ATE, es uno de los gremios que más incidencia ha tenido en torcer el brazo a los dialoguistas de la CGT para llevar las medidas de fuerza a esta instancia. En un ratito va a estar con nosotros Emilio Achem, secretario general de la Gobernación, y le vamos a preguntar qué va a pasar acá en la provincia, cuáles van a ser las medidas que va a adoptar el gobierno provincial en quienes se plieguen o no al paro mañana. Y además, en qué medida ha progresado la discusión salarial paritaria. Ya sabemos que gremios docentes, 2 de ellos, han dicho que no van a iniciar el ciclo lectivo. Queremos saber qué piensa el gobierno de esto, qué van a hacer, cuáles son las posibilidades, si existe una posibilidad de lograr un acuerdo y evitar que esta discusión entre partes llegue al alumno, a los chicos, a los que van a la escuela en sus diferentes niveles, a quienes está destinado el esfuerzo económico de todos nosotros. Bueno, tampoco le hizo un gran favor hoy los propietarios de la empresa FATE. Estamos hablando de una de las empresas más reconocidas en nuestro país en la producción de neumáticos. 90 años va a cumplir FATE en la Argentina, decidió paralizar definitivamente su operación en el país. Es una empresa que viene arrastrando dificultades desde hace ya bastante tiempo. En 2017 primero, 2019 después y 2023, por tercera ocasión, presentaron su procedimiento preventivo de crisis, aludiendo en las 2 primeras instancias dificultades vinculadas a
el hecho de que la materia prima que requieren para la fabricación de los neumáticos, que son de tan buena calidad, estaba restringida por medidas de la administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Bueno, hoy cambió la situación y lo que ellos aducen como motivo para el cierre es la apertura indiscriminada de las importaciones. Dicen, prácticamente no podemos competir con los precios que vienen principalmente de neumáticos traídos de China. Solamente para tener una idea, un neumático de un tamaño promedio para un vehículo urbano fabricado por FATE vale 10 pesos, uno importado por China de buena calidad vale 5, simplemente para sacar la cuenta en ese sentido. Aducen, entre otras cosas, también, y es bueno mencionarlo, en FATE, una suerte de actitud prolongadamente extorsiva por parte del combativo gremio de los trabajadores que nuclean a esa actividad. Desde el Gobierno Nacional también hicieron referencia a este punto, pero la verdad es que se redujo el volumen de fabricación de neumáticos de FATE prácticamente en un 70% en los últimos 6 años. 920 empleados son los que hoy se quedaron sin trabajo en esta empresa en Y se enteraron cuando llegaron a la puerta de la fábrica. Pero además de eso hay que sumarle todo lo que forma parte de la cadena de distribución de FATE, con lo cual la pérdida de empleo va a ser aún mucho mayor. Absolutamente, con un elemento adicional. El circuito de importación de neumáticos hoy puede tener cierto grado de éxito para importadores e incluso para la venta. ¿Está garantizado que esto va a ser siempre así? Nos preguntamos. Otro punto, se menciona que cubiertas de otras marcas muy importantes y muy reconocidas en el mercado también tienen precios competitivos. Debemos decir, y lo voy a mencionar, sobre todo Michelin, que se fabrica en China, ya no se fabrica en Francia hace varios años. Bueno, hablemos un poquito de los títulos de Nuevo Mundo, que como usted sabe, hace ya varias semanas usted puede recibirla absolutamente gratis en su celular. Tiene un formato nuevo, Nuevo Mundo, y por ahí unos van a decir cuál es el motivo de este cambio. A partir de ahora usted puede ingresar en Nuevo Mundo y cada una de las notas tiene la posibilidad de acceder a la ampliación de esa nota con mayor cobertura de la que significaba en un formato PDF. Aquí está. El título principal fue: el gobierno acepta eliminar el artículo de licencias médicas, y esto tiene que ver precisamente con la negociación que está llevando adelante el oficialismo para la aprobación de la reforma laboral. En esta recurrente actitud del gobierno nacional de dispararse a los pies, como lo ha hecho casi siempre, introdujeron, y vaya uno a saber por qué, y es necesario saber quién lo hizo, un senador o una senadora, un artículo que no había estado en la negociación inicial de esta situación, lo cual rápidamente, por lo inhumano, porque esta ha sido la calificación que recibió, por ejemplo, desde la conducción del bloque del PRO, se decidió no corregirla, sino directamente eliminarla. Milei recibió a los directivos de Vicuña. Lo anunciamos hace un ratito precisamente. Además, River debutó en Copa Argentina, ganó con lo justo, ya vamos a estar ampliando. Además, denuncian a Sturzenegger por contrato de su esposa. Otro de los títulos de Nuevo Mundo: murió la joven accidentada hace un mes en Ruta 20. Adoptantes no quieren chicos discapacitados o enfermos. Además, Perú destituye a su 8º presidente en una década y La Ventana cumple 25 años. Hoy comienza su ciclo 2026. Fíjate lo de Perú. Hay una cuestión que es necesario hacer notar. No sé cuántos presidentes han quedado en el camino por esta extraña conformación institucional de la Constitución de Perú. ¿Sabes cuánto se movió en términos de su valuación en el mercado interno e internacional la moneda peruana, el sol? Nada. Nada, no se movió ni un centavo. Básicamente porque el que gobierna la economía de ese país está en el mismo cargo desde hace más de 23 años, que es el presidente del Banco Central de Perú. No, la política tan belicosa que tiene Perú en términos institucionales, se mueve en un andarivel, la economía y la evaluación de su moneda, muy respetada por cierto, se mueve en otro. Tampoco creo que sea bueno lo que pasa con esos continuos cambios y el poder tan grande que tiene el Poder Legislativo por sobre el Ejecutivo. Esta es una constitución que tiene ese enorme defecto que le otorga al Congreso una capacidad destituyente casi automática, porque solamente con mocionar por parte de uno de los bloques, no importa su tamaño, su dimensión política, alguna cuestión vinculada a lo ético, fundamentalmente a lo ético de un presidente, lo pone en la cuerda floja automáticamente. El presidente destituido
un presidente interino. Vamos a ir respondiendo a nuestros anunciantes que también nos han decidido acompañar este año. Vamos recibiendo al primero de ellos. Frigorífico Avícola Soles. Pollo, cerdo, carne de novillo, embutidos, pescados, mariscos. Todo de primera calidad. Frigorífico Avícola Soles. Visítanos en Sargento Cabral, 1163 Este, Capital. Ventas por mayor y menor. Los mejores precios y calidad de la provincia. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. Bueno, muy bien, inicia con nosotros también nuestro nuevo ciclo. 16 años dijimos. 16 años. 16 años dijimos. Giselle Moreno, bienvenida. Giselle, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. La verdad que un placer estar nuevamente acompañándolos a ustedes en este segundo año ya. No es ajeno al deporte, al fútbol, este paro convocado por la CGT. A esta hora, UTEDIC, que es el gremio que nuclea a trabajadores de estadios de fútbol, son los que abren y cierran los estadios, las canchas. Ellos dicen que adhieren a esta medida de fuerza a nivel nacional. De ser así, los 4 partidos previstos para mañana por la Liga Profesional de Fútbol, sexta fecha, no se van a estar jugando. Lo mismo sucede con un compromiso que tiene Lanús por Copa Sudamericana. Si se confirma esta medida de fuerza, no habrá tampoco fútbol mañana en este día jueves. Y también abriendo el ciclo, uno más, ya varios con nosotros, Sandra Sala. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muy contenta de estar acá junto a todos los televidentes y obviamente con ustedes. Pero bueno, tenemos un montón de novedades de espectáculos, de cosas que pasaron en la provincia el fin de semana. Vamos a arrancar con el Carnaval de Chimbas, un cortosódromo que la rompió, que cada vez a nivel cultural está mejor visto, con 5 comparsas este año, la verdad, actividades multicolores, danza, colorido, bueno, ahí lo tenemos en pantalla, realmente estuvo Costa Norte, Unidos Villa Paula, Imperio Samba, Samba Sol, Samba de Raíz, que fue por primera vez a concursar y fueron los ganadores. Así que atención con todo esto. Se sumó obviamente, como lo viene haciendo hace unos años, Marí Marí, que brindó una huella imborrable en el público de San Juan y donde participó una ex embajadora del Sol, Ana Paula Ansor. Estuvo también el último día la banda de un conjunto de niños de Sonda. También hubo autoridades de la provincia, diputados nacionales, un corsódromo que realmente es maravilloso ver cómo la gente lo disfruta, que logró juntar más de 100.000 personas durante 3 noches. La última noche, más de 40.000 personas en el corsódromo. Una organización impecable, luces, sonidos, vestuario. ¿Qué decirles? 3 jornadas de competencias que hicieron el reencuentro de todo el pueblo sanjuanino, de visitantes en la provincia. Y bueno, ¿qué se tuvo en cuenta para designar a los ganadores? La categoría, la coreografía, el vestuario, la batucada, creatividad. Realmente felicitaciones para el departamento de Chimbas porque estuvo espectacular. Llamó la atención también ver a la intendenta de Chimbas con, creo que era un gorro, si no me equivoco. En su momento tuvo algo de atuendo también. Sí, estuvo atuendo ahí en el corsódromo de Chimbas. Bueno, vamos a hablar con el secretario general de la Gobernación, Emilio Achena, a quien tenemos el gusto de recibir acá en el programa. ¿Cómo está, Emilio? Un gusto saludarlo. Buen día. Bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío en compartir este inicio de temporada con ustedes. La verdad que uno no. Bueno, muchas gracias. Igualmente para nosotros. Emilio, estábamos viendo una situación difícil a nivel país en esta negociación que están llevando adelante oficialismo y oposición con la reforma laboral. Hay algunos gremios que están anunciando ya incluso medidas de fuerza. ¿Cómo está llevándose adelante esa negociación de paritarias entre el gobierno provincial y los gremios? Muy bien. En la paritaria provincial funciona bien. En relación a la gestión del gobernador. Se lo ruego.
Es clarísimo que viene funcionando bien esa forma, digamos, de gestionar con los gremios. Hemos tenido muchísimas reuniones, tuvimos que implementar en el año 24 una estrategia de avances más cortos en términos de lo que era el aumento salarial. En el 2025 pudimos lograr acuerdos de 3 meses y ahora vamos a tratar de ir un poquito más largo porque la macroeconomía está estabilizada, la inflación debería seguir a la baja o debería ir hacia la baja ahí, pero están en números un poco más manejables que el año 24 y 25. Digo, el gobernador Marcelo Rego implementó una lógica distinta a la que venían teniendo 20 años para atrás, en el sentido de que el diálogo con los gremios, y especialmente los gremios docentes, no se puede cortar. O sea, no hay manera de solucionar las cosas si no es con diálogo. Después, bueno, hay una cultura de los gremios de mezclar quizás lo político partidario con lo institucional, que bueno, que hay que avanzar como toda cultura, ¿no? A trabajar y a tratar de disminuir una cosa con otra, ¿no? Que lo que tiene que ver con lo estrictamente laboral del sector no afecte lo institucional. Pero una cultura que forma parte de la política en la Argentina. Emilio, en esta oportunidad, en el diálogo con los gremios docentes, ¿se ha mezclado lo político con lo institucional? La decisión de ir al paro tan anticipadamente anunciada por UDAP, sobre todo, ¿tiene que ver con lo político desde su punto de vista? Nosotros entendemos que el mensaje hacia afuera tiene que ver con su pertenencia a la CETERA y esta cuestión por ahí de que los gremios estuvieron siempre muy identificados, digamos, las 62 organizaciones, la CGT, candidatos que siempre han venido por vía del justicialismo, que venían del sindicalismo. Hay como una participación, digamos, político-partidaria que para los mismos sindicalistas es difícil escindir, digamos, no saben en qué momento hablar como partido, en qué momento hablar como sindicato. Pero es parte de la cultura de la Argentina, la cultura sindical y política. En la mesa paritaria que tenemos en San Juan, en el trabajo de la mesa paritaria eso no se mezcla. Ahora, yo le hago una pregunta. Y en ese aspecto celebro y agradezco, digamos, que los 3 gremios docentes en San Juan lo estén haciendo con un profesionalismo muy importante. En el Estado no solo es pagar sueldos. Y hoy el Estado tiene que salir tal vez a subsidiar otros sectores de la economía que le están pasando mal. Uno de ellos es la agricultura, con precios que están muy por debajo incluso de lo que cuesta producir. Hay otros sectores como la construcción, que con la paralización de la obra pública nacional también están afectados por la crisis. Y uno ahí se pregunta, ¿cuánto es lo que tiene de recursos el Estado provincial para hacerle frente a tantas obligaciones? Bueno, hay quizás 2 maneras de contestar. La primera y principal es la posición política respecto de cómo funciona el presupuesto provincial en términos de política anticíclica. Y esa el gobernador Marcelo Rego la tomó del primer día que asumió. Él dio la instrucción de que todo el dinero del presupuesto provincial esté puesto en los distintos sectores de la economía de San Juan, como una manera, digamos así, de provocar a partir del presupuesto provincial una política anticíclica en términos económicos y poder empujar a que el mercado genere ese movimiento económico que hace una mejor distribución del recurso público. Lo que es incorrecto y lo que es malo, y el gobernador nunca lo busca, es que el gobierno subsidie actividades de manera directa. Por eso ustedes van a ver que en la forma, digamos, en la que el gobernador distribuye este presupuesto, hay mucho crédito, se subsidia la tasa, lo cual hace que el crédito sea más accesible. Ahí sí hay un subsidio, pero el que recibe tiene que trabajar. Si el que recibe tiene que trabajar para devolverlo, tiene que trabajar tiene que pedirlo con responsabilidad, tiene que pedirlo con avales para poder devolverlo. Y eso tiene que ver con estos círculos virtuosos que tiene que volver a construir la economía y la política. En la política salarial ha sido otra de las grandes políticas anticíclicas que el gobernador determinó y que hasta el día de hoy son la más importante, digamos.
Es una masa salarial muy grande, la de la provincia de San Juan, estatal, que hace que el último día hábil del mes, que el gobernador determina que se pagan los sueldos, como él lo venía haciendo cuando era intendente y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, se habilita en todos los cajeros automáticos de la provincia de San Juan la disponibilidad de los sueldos estatales que empuja toda la economía provincial, ¿no? Así que en ese aspecto, como te decía, son dos formas, ¿no? La concepción que tiene el gobernador de que el presupuesto tiene que servir para empujar el crecimiento de la provincia y, por supuesto, la situación de la crisis particularmente actual. Vos has tocado 3 sectores y, bueno, nosotros no paramos la obra pública en San Juan, sí se fue acordando niveles de evolución, digamos, velocidad de ejecución, digamos así, pero siempre con la mirada de avanzar. La construcción de viviendas es algo que hay que empujar y hacer crecer cada vez más. Las rutas provinciales que tienen que ver con la seguridad que hay que vial. arreglarlas, porque están bastante en mal estado muchas rutas, ¿no? Y las nacionales están más destruidas. difícil. Claro, es más Los difícil. accesos carreteros a San Juan son un colapso. Son un colapso y si podríamos buscar en el diccionario otra forma de definirlo, pero Sí. lo padecemos todos los días. Sí. Ahora bien, una política de acceso al crédito, subsidiando la tasa, boleto escolar gratuito o sin costo para el usuario, porque gratuito no es, No. etcétera. Ahora, ¿cómo hace el Estado para sostener eso con una caída en la recaudación nacional, consecuentemente con ello caída de la coparticipación y caída de la recaudación provincial? Bueno, es buenísima la pregunta porque es lo que tratamos de explicarle siempre a los gremios, ¿no? El ministro de Economía, cada vez que empezamos reuniones con los diferentes gremios estatales, lo primero que muestra es este diagnóstico que vos acabas de dar con números, ¿no? Dice, bueno, febrero, marzo, abril, viene así. Lo principal es lo que el gobernador indicó en su principio. Marcelo siempre ha sido un hombre que él no ha mirado nunca la palabra ajuste. Él habla de calidad del gasto público, que es otra concepción, digamos, de cuidar el dinero del Estado. Calidad del gasto público significa priorizar dónde va la inversión pública, pelear los precios, y para eso hay que cumplir con los proveedores, para decirle, bueno, ajustame al máximo tu precio y yo te pago en tiempo y en forma, acordar, cumplir los acuerdos de pago que se hacen y, por supuesto, vuelvo a repetir el tema de priorizar. Y aquí sí entra una cuestión política porque a veces hay sectores o grupos que no entienden por qué el Estado dice no puede pagar o no pone plata para una fiesta popular o para un pasaje o para un transporte o para un sponsoreo de un equipo en particular o algo. Y bueno, porque por desgracia no alcanza para todo y eso implica este nivel, digamos, de ajuste. Lo que no puede suceder es que el gobierno se haga a un costado, porque la plata que ahorre el gobierno deja de estar en el mercado y produce más pobreza. Yo lo veía Por lo recién. tanto, el equilibrio fiscal es la base. Eso no se puede negociar. Si no sostenemos el equilibrio fiscal en la provincia, es tan delicada la situación como vos la has descrito, que en términos, digamos, de que baja la actividad económica nacional, baja la recaudación, el Estado va a incumplir si sigue endeudándose. Por lo tanto, el trabajo muy fuerte que hace el ministro de Economía es evitar endeudarse a largo plazo y que eso provoque una crisis en el equilibrio, ¿no? Emilio, desde afuera y sin conocer los números, uno dice, tal vez mucho de lo que se ve hacia futuro como posibilidad de proyección de San Juan está en la minería. O sea, si comienza alguno de los 2 o 3 grandes proyectos que tiene San Juan, en muy poco tiempo vamos a dejar de hablar de crisis y vamos a hablar de un San Juan totalmente distinto. Pero, ¿cuánto falta, en verdad, para que eso se genere? Porque uno ve títulos, ve anuncios, pero la gente empieza a tomar por ahí, a decir, che, estamos esperando hace un tiempo ya, ¿no? Y por ahí las necesidades de las empresas son una, la del Estado, en su afán también de crecimiento, es otra, y la de la gente que tiene que buscar laburo es otra también distinta. Por eso siempre decimos que el manejo de la expectativa es indispensable. Coincido con eso. Indispensable. Ahora, fíjense cómo, a respuesta de esto, para ser concreto, Vicuña anuncia para el 2030
en particular, digamos, que es la que más está anunciando y es la que más está 2030. Acelerando, 2030. Bueno, Azules también viene buscando un ritmo más fuerte, si bien está para el lado de Calingasta y está en otro nivel de desarrollo, pero también quiere empezar rápido. Pero en términos de tiempo, las empresas hablan de 2030 para empezar la explotación. La construcción va a empezar ahora y va a empezar de manera paulatina. Es decir, esto no es no es un dique que abrí la compuerta y sale todo el agua junta. Van contratando y avanzando en la contratación de diferentes servicios que necesitan para construir sus infraestructuras propias y la infraestructura común, que es todo lo que es caminos, comunicación, energía eléctrica, que se hace en conjunto con el gobierno de la provincia y también con el gobierno nacional. ¿Qué diferencia y qué es lo que sí tenemos que aprender mucho los sanjuaninos? Y que lo hemos hablado bastante con los funcionarios nacionales que desconocen la dinámica de la minería en particular, de la minería metalífera. Fundamentalmente que el comienzo de la actividad de una mina es mucho más sustentable en el tiempo que cualquier otra actividad industrial o agrícola o comercial. Digamos, hoy hay algunas empresas, FATE, que lo mostraban ustedes recién, de neumáticos, Sierra. Bueno, vos podés comprar la cubierta en otro lado, listo, la empresa cerró, son 900 trabajadores el principal problema, algunos proveedores. Pero las minas, en la minería, hay que entender que es más caro cerrar una mina que abrir una mina. Por supuesto. Y eso es fundamental para la cabeza de los decisores políticos, porque entender que cuando empiece la minería, en el caso de Vicuña, Azules, la misma Hualilán que está empezando por primera vez, Hualcamayo que está recuperando parte de su oro, y así todas las otras que podemos nombrar, ni hablemos de Luna Huasi cuando en algún momento comience, que es un yacimiento muy rico, Altar, qué sé yo, Shandong Gold, que tiene ahora, ganó la licitación del Carmen y Jahuelito en la zona de Barrick. Digamos, cuando eso empieza, después es más difícil que una minera pare de trabajar. Lo vimos con Barrick. Con en lo el de Lama 2015, Pascua. Claro, con Lama Pascua, el costo que tiene en muchos aspectos, no solo económico, también en lo que tiene que ver con la calificación de la empresa en los mercados internacionales, con el cumplimiento de las normas ambientales. Por lo tanto, concretamente, ¿por qué planteo esto? Porque el cuidado que tenemos que tener los sanjuaninos y lo que tiene que entender al gobierno nacional de que facilitar el inicio de la actividad minera asegura un largo plazo de trabajo para las empresas, para los empleados, para el sector, es fundamental y eso no existía. Y lo que sí te puedo adelantar o contar, digamos, la proyección es que de 2026 que estamos acá, en los próximos 20 años, la exportación minera va a equiparar a la exportación agrícola argentina. Bien. Es decir, lo que hoy exporta la pampa húmeda, el agro, la soja, el trigo, el maíz, para ser más claro en lo que estoy mirando, entre 20 y 25 años la minería va a exportar la misma cantidad. Eso es cierto y es indudable, innegable y puede ser incluso más grande. Podría ser más grande. Ahora, las necesidades son cotidianas. Sí. Las necesidades son de hoy. En una provincia que tiene sus dificultades económicas y con ello dificultades sociales. Transmitir la idea con grandes anuncios, grandes números, que tiene un montón de ceros, ¿es del todo positiva en términos sociales? Y también, ¿es del todo positiva en términos políticos? No, seguramente que no, porque la expectativa, como decimos, no depende del gobierno. Ahora, sí hablando en términos políticos, el atraso sí dependió de los gobiernos. Esto podría haber pasado en la Argentina hace varios años atrás. Sí, habían leyes que no les garantizaban el retorno de la inversión. O decisiones políticas que manoseaban su plexo legal, ¿no? Las exploraciones existen hace muchos años. Y todos los que conocen la actividad minera saben que primero prospección, exploración, y va avanzando y va avanzando. Y las mineras también, para encontrar tanta inversión que quiera confiar en el país, necesitan que el sistema político responda. Por lo tanto,
es verdad que es todo un riesgo y un problema generar expectativas actualmente. Nosotros no generamos la expectativa, sino estamos prometiendo que mañana va a haber trabajo. Lo que estamos prometiendo o mostrando, ni siquiera prometiendo, es que el gobernador trabaja todos los días en esto, generando lo que naturalmente o más sencillamente se llama un buen clima de negocios, digamos, ¿no? Emilio, jurídico, político e institucional. Le hago una última pregunta por mi parte. Los años no electorales normalmente se supone que serían de mayor crecimiento a una provincia porque está menos preocupada en esa discusión política. ¿Cómo analiza usted que va a ser este año en relación a las discusiones que se llevan adelante entre oficialismo y oposición? ¿Vamos a entender que hay que trabajar en este año para poner a San Juan en funcionamiento o usted cree que la política en alguna manera va a seguir incidiendo en la economía? Yo creo que va a seguir siendo difícil y más difícil porque hay sectores de la política argentina que no están acostumbrados a dialogar, que buscan siempre mecanismos de presión, como lo que estamos viendo actualmente a nivel nacional, digamos, el paro, la confrontación, el conflicto, el generar dudas sobre la capacidad del gobierno de continuar el rumbo. Lo hicieron con De la Rúa, le fue bien, lo hicieron con Alfonsín, le fue bien, con De la Rúa le fue bien, con Macri le fue bien. Veremos qué pasa. Me parece que hay una cultura política de un sector de la política argentina que siempre mira para atrás, que le gusta el atraso, que le gusta esta cuestión de todos pobres y algunos ricos. Y bueno, el país votó otra cosa, 2 veces ya, en el 23 y en el 25. Claramente votó diciendo no queremos el pasado, ¿no? Y votó alternativas que plantean otra forma de hacer política, como la del gobernador Marcelo Rego o como la que hizo Milei. Yo creo que la discusión política siempre va a estar, pero confío en que muchos legisladores tienen la capacidad de discernir por sí mismos y darse cuenta que lo que viene es mucho más grande que el pasado de la distribución de la pobreza, ¿no? Emilio, es muy bueno poder conversar de agenda abierta, porque es necesario decirlo así, ha sido agenda abierta, sin nada previamente acordado. Y vamos a repetir estas charlas. Muchas gracias. No, a ustedes, buen día. Volvemos en un ratito nada más. Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería. Bueno, muy bien, y con Giselle vamos a hablar de la Copa Argentina y vamos a hablar de River. Sí, porque faltando muy poquitos minutos para ir, me siento como observada, para ir a los penales, con lo justo. Observada. No lo puedo mirar. Yo te protejo. Lo voy a mirar, a ver. Con lo justo, cuando ya se preparaban para los penales, ya empezaban los murmullos, esos silbidos que empiezan a bajar desde la tribuna. River pudo vencer a Ciudad de Bolívar. ¿Quién es Ciudad de Bolívar? Es un equipo de fútbol que ascendió el año pasado a la Primera Nacional y que anoche le complicó los trámites al conjunto de Marcelo Gallardo. Recordamos que River venía de perder frente a Argentinos Juniors, había jugado el jueves de la semana pasada, parecía que hacía un montón que River no jugaba, pero habían pasado apenas unos días. Anoche, con gol de penal, que lo transformó en gol Quintero, el Millonario avanzó a los 16avos de final de esta Copa Argentina. Con lo justo, lo voy a decir, que te diga una cosa, un hincha de River. No, te lo voy a decir. Yo creo que Gallardo ya tendría que haber renunciado. El año pasado. Sí, creo que lo que está haciendo es pésimo, pésimo. River no juega absolutamente a nada, no le hacemos un gol ni al arco iris, pero afuera de eso, los resultados son patéticos. Sí. Es decir, nunca River ha tenido, salvo cuando se fue al descenso, resultados tan adversos, derrotas tras derrotas. Por eso digo, hoy lo está salvando la trayectoria, pero ¿cuánto más? Y vemos, dice, nos está faltando un 9. Ahora, Borja se fue a Arabia Saudita y ha hecho 4 goles en 4 partidos.
Sí, y acá por no hacía ahí ninguno. tiene que ver mucho el ánimo, esto lo va a decir un psicólogo deportivo, juega muchísimo por estos días la cabeza del futbolista, esto de no poder convertir, lo vienen criticando hace cuánto a Cavani por el lado de Boca, lo trajeron para hacer goles, ha sido muy criticado, no sé si lo vio usted Mariano, los hinchas, Sí, la gente, sentadito ahí en el sentado en la precalentamiento, un conservadora, papelón. en la laderita, mire, lo criticaron, lo patearon por todos lados, pero... bueno, por allí la mentalidad del futbolista le juega bastante en contra, pero bueno, hoy la situación de River no es la mejor, pero con lo justo avanzó en esta Copa Argentina. Equilibremos, Boca tampoco está muy bien que digamos, ¿no? No, Boca tampoco, le sacó apenas un empate a Platense por la Liga Profesional, ahora va a estar jugando con Racing, dice Úbeda que va a hacer 4 cambios, pensando en lo que va a ser este partido. Si no se apura lo van a cambiar a él también, ¿no? Pobre Úbeda, es lo que tiene, es lo que hay, muchachos, se ha movido... poquito el mercado de pases, es una locura hoy lo que piden los representantes por un jugador de fútbol. Sandra, ¿vamos a hablar de las cazadoras de demonios? Sí, tal cual. Los chicos, pese al calor, hicieron explotar el fin de semana el Teatro Sarmiento con anime, con estos grupos coreanos que tienen tan en boca de alegría a los chicos, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque ellas pasaron por el Teatro Sarmiento. Para los más grandes, para los que no saben de qué se trata, bueno, es un grupo que baila, canta, hace coreografías, disfruta, arman historias arriba del escenario. Como les decía, con todo lo que es el pop coreano, el anime, un grupo de chicas ídolas, en este caso del pop, que son perseguidas, que las quieren maltratar. Bueno, finalmente quedaron todos amigos, como suele ocurrir en los shows infantiles, pero con coreografías de alto impacto, escenas llenas de humor y también combates fantásticos. Se los voy contando así porque prepárense, durante el año va a haber muchos de estos shows. Las cazadoras de demonios, las guerreras, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a nuestra próxima entrevista y tiene que ver con una reforma que está planteando el Gobierno Nacional, que es bajar la imputabilidad a través de la modificación del Código Penal y que establece que los menores van a poder ser, según el proyecto que promueve el Gobierno, a partir de los 14 años sancionados cuando incumplan la ley en delitos graves. Una enorme polémica se ha desatado a partir de esta decisión de impulsar políticamente lo que se viene debatiendo a medias en la Argentina hace muchos años, ¿no? Para hablar sobre este tema está con nosotros el juez de menores, Jorge Toro, a quien tenemos el gusto de recibir acá en el programa. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto recibirte. Bienvenido. Y está con nosotros también nuestra psicóloga y quien nos acompaña ya también desde hace muchísimos años, Analía de los Ríos. Analía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo. Bueno, Jorge, hablemos un poquito del proyecto. ¿Qué es lo que sabés de este proyecto y cómo lo analizás? Bueno, el proyecto, los que trabajamos en la temática, yo tengo además la posibilidad de ser parte de un foro penal integrado por jueces y fiscales de todo el país y lo vemos con expectativa, con angustia, con preocupación. ¿Por qué con angustia? Porque hay cosas que no están claras, porque nuevamente la ley parece centrarse en la baja de la edad de responsabilidad penal y en respuestas que se intentaron y no funcionaron. También es un proyecto que invade competencias que son propias de las provincias, entonces eso hace que las provincias, que somos en definitiva los que tenemos que dar respuesta a esta temática, estemos muy condicionados por este código. Parece ahora que en este abordaje que es sistemático vuelve a adquirir una relevancia muy importante el juez, dejando de lado a aquellos que tienen la responsabilidad de diseñar políticas eficaces, como son, por ejemplo, el Ministerio de Salud Humana. Ahora, te hago una pregunta, Jorge. ¿Cuántos de los delitos graves son cometidos por menores de edad en nuestra provincia y en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos una realidad que comparativamente con otras provincias es muy similar, excepto las grandes ciudades, ¿no? En la provincia, en el transcurso, voy a tomar los datos estadísticos del año 2025, registramos 1.200 delitos, casi 900 autores de esos delitos, tomando la franja de personas de 0 a 17 años, que es lo que fija nuestra competencia. Respecto de esa población, el 79% de los chicos registraron un solo delito, comparando este año con 5 años para atrás. Si tomamos 2 hechos, eso se eleva sensiblemente y queda un 9% cometiendo delitos. Hay que aclarar que esos delitos que continúan cometiendo no tienen alto impacto o son graves. Eso lo refleja, por ejemplo, la realidad de una institución como Nazario Benavides, que es específicamente
fue específicamente creada o adaptada o diseñada para contener allí a chicos menores de 18 años que se le imputan delitos graves. Solo registraron en el año 2025, solo 20 chicos ingresaron al Nazario Benavides, hoy hay un solo chico. Y si hablamos de condenas, de cumplimiento efectivo, hoy tenemos 6 chicos cumpliendo pena. Agregarle que la franja etaria que se incorporaría del sistema penal, si sumamos los chicos de 14 y 15 años, estamos hablando de un 21% más, que sería la población al que el sistema penal, entre comillas, debería dar algún tipo de respuesta. Ahora, en el marco de este debate a nivel nacional, intenso, indispensable creo, vaya a saber cómo termine, pero es indispensable hacerlo, porque además hay un cuadro comparativo con otros países, ¿no? Mucho se ha mencionado el hecho de si un niño de 14 o 15 años, pues un niño o un adolescente, comprende la gravedad de los hechos que comete, Analía. Imagino que ese universo es muy amplio, pero ¿comprende en su interior que está haciendo algo grave o no lo comprende? A la edad de 13, 14, 15 años, la maduración neurobiológica del ser humano no ha terminado, está promediando, diría. Entonces, justamente en el proceso de la adolescencia, en donde hay una asincronía, es decir, no madura al mismo tiempo todo, entonces no están dadas las condiciones de maduración necesarias para poder comprender, es decir, entender y poder asumir la responsabilidad mínimamente necesaria para poder planificar las consecuencias o medir las consecuencias que puede traer un acto. Para que quede claro, ellos no entienden cuáles son las consecuencias que van a tener en el hecho de cometer un delito de esa naturaleza. Por eso yo aclaraba, lo pueden entender, lo vemos, los que tenemos hijos adolescentes en la escuela entienden el peligro, pero toda esa planificación, poder medir, esperar, elaborar todas esas alternativas, toda esa secuencia que un adulto, esa maduración se obtiene a lo mejor probablemente sobre los 20 años. Entonces, toda esa elaboración mental que uno va haciendo como adulto, el chico de 13, 14 años no la puede hacer solo. Bien, yo siempre me he preguntado, los jóvenes actúan masificados, es muy común que eso pase. Esto puede llevar a que tal vez muchos chicos, porque actúan en forma de masa, tengan que enfrentar procesos penales que hoy tal vez no los enfrentan. Sí, a ver, de hecho el concepto típico de la banda delictiva no encaja con el comportamiento propio de un adolescente, que es gregario. Entonces, eso realmente pone el concepto de banda en discusión en la especialidad. La psicóloga lo explicó mejor que yo. Una cosa es entender que una acción es disvaliosa y otra cosa es poder dirigir sus acciones maduramente. Y eso lo han desarrollado claramente. Hay un organismo que es el Comité de los Derechos del Niño, un organismo de la ONU que es el encargado de interpretar la Convención de los Derechos del Niño, y han sido muy claros. Los estudios de neurociencia nos están indicando que un chico a la edad 12, 13, 14, por más que entienda que la conducta es disvaliosa, no puede obrar en consecuencia, porque actúa de manera fundamentalmente impulsiva. Y hay otro dato muy importante en esa observación, que aquellos países que bajaron la edad de responsabilidad penal a la edad propuesta, incluso más bajo, no lograron el efecto esperado, que es bajar los índices de incidencia del delito juvenil. Es decir, si miramos Brasil, miramos Costa Rica, que es un país muy avanzado, el mismo Chile, no nos pueden mostrar que bajar la edad de responsabilidad ha logrado efectos positivos si lo vemos desde la seguridad. Agregado a ello es que recomienda a aquellos países que no hemos bajado la edad de responsabilidad de esa edad, no bajarla e incluso subir la edad de responsabilidad penal, porque se entiende que recién una persona pasado los 20 años puede obrar conforme a lo que entiende. Ahora, Jorge, es fácil entender esa posición, también lo explicó muy bien Analía, pero está el otro sector, el sector afectado, el que va a reaccionar por una cuestión emocional primero, naturalmente. ¿Qué se le responde a esa gente que es la afectada por un delito? Que ahora estamos debatiendo si los chicos lo entienden o no lo entienden, la profundidad del problema la comprenden o no, el cuadro comparativo con otros países. Pero ¿qué le decimos a la gente que se vio afectada por un delito cometido por un chico de 14 años? Bueno, en primer lugar, quiero volver a poner el acento en los datos estadísticos. La incidencia del delito juvenil en la totalidad de los delitos es escasísima, representa el 0,6%. Y si lo medimos de la gravedad,
tenemos muy pocos hechos, y generalmente toman estado público fuertemente, en que hayan, por ejemplo, no me ha tocado nunca en mis 13 años, excepto un caso, tener que investigar y eventualmente juzgar a un chico que cometan delitos graves por debajo de esa edad. Da la sensación de que hay una representación social de que los chicos cometen una gran cantidad de delitos y delitos graves. Otro dato que es importante, esa cantidad de chicos que normalmente toman contacto con el sistema penal no llegan a representar el 0,10% de la población de San Juan, y si tomamos chicos por debajo de los 18 años es escasamente el 0,36%. Pero poniéndole el acento en la víctima, que me parece es un argumento fuerte, tampoco el sistema penal está dando respuesta a la víctima, porque la víctima tampoco está siendo mirada, tampoco estamos pudiendo poner algunos mecanismos de reparación de daños que para la víctima serían muy importantes. Entonces, toda esta propuesta de reforma, la única respuesta parece estar centrada en la baja de la responsabilidad Ahora, Jorge, yo lo penal. entiendo, pero le quiero preguntar, por ejemplo, a Analía, ¿qué responsabilidad tienen los padres de esos menores de edad? Porque cuando un niño delinque, también hay una responsabilidad de un padre que no cumplió con su trabajo. Yo iba escuchando al juez las preguntas que han ido diciendo, alguna introducción que hicieron al principio de la nota, y yo pensaba, este es el planteo que me hago, para poder llegar a esto, bajando la edad de la imputabilidad, ¿qué es lo que estoy queriendo resolver? Y lo que yo digo, y esto es a título personal, ¿no? Si ya estamos hablando de delincuencia juvenil, estamos hablando de una situación de vulnerabilidad de los derechos de este niño. Entonces, los derechos a ser educado, a ser cuidado, a seguridad, alimentación, por exceso o por defecto, ¿no? Esto no tiene clase social. Entonces, la implicancia de los padres, de los tutores más próximos, es muchísima. Es fundamental el rol que tienen los padres en poder atenuar Pero digo, ¿existe alguna norma que a ese padre de alguna forma se lo haga responsable por las cosas que hace su hijo? Bueno, porque hay también desidia de esos padres. Sí, a ver, por un lado, todos sabemos, y lo voy a explicar de la manera más sencilla, que la responsabilidad es personal. Un padre no puede responder por la comisión. Pero sí desde el punto de vista civil. Ahora, desde el punto de vista civil, la respuesta que el Código Civil ensaya tiene que ver más con la supresión del ejercicio de la responsabilidad penal que en algún tipo de sanción. Por supuesto que puede haber una responsabilidad de tipo económica que sí un padre debe asumir cuando un hijo genera un daño. Desde ese punto sí hay una responsabilidad. Pero no solo nos podemos quedar en la responsabilidad de los padres, existe la corresponsabilidad del Estado para generar condiciones de desarrollo adecuadas para ese chico. Permitime poner el foco en ese 9% de chicos de una población de 900 que quedan en el circuito penal. Todos esos chicos presentan las mismas características. Se caen del sistema escolar generalmente al comienzo del secundario. Aquellos que terminaron la primaria, muchos de ellos no saben leer ni escribir y tienen la primaria aprobada. Presentan una situación de consumo problemático alarmante. ¿Familias disfuncionales? Familias disfuncionales, generalmente organizadas bajo una organización monoparental, con estrategias de supervivencia cercanas al delito. Esa es la complejidad de la realidad de este chico. Si nosotros como Estado queremos resolver el delito y queremos abordar la situación del chico en el marco de normas respetuosas de los derechos humanos, no podemos dejar de tener en cuenta que hay que trabajar fuertemente sobre eso, la realidad de esos chicos que lo conocemos mucho antes, porque ya tomaron contacto con el sistema, con el Estado, mucho antes de tomar contacto con el sistema penal. Ya los conocemos, los tenemos identificados, sabemos su realidad. ¿A alguien les importan esos chicos? Analía, vos estás trabajando en centros de salud en zonas periféricas. Salud pública, sí. ¿En verdad, a alguien les importan esos chicos? Yo creo que hay un interés constante y permanente de lo que... Pero yo no digo desde lo teórico, digo... Desde lo práctico. Desde lo práctico. Y lo pondría en términos prácticos, por ejemplo, el sistema educativo. Porque si provienen, como decía Jorge, de esos hogares disfuncionales, con esa estrategia de supervivencia fronteriza al delito, ¿qué rol juega el sistema educativo en este sentido para, no sé si solucionar, pero coayudar a mejorar la situación de comprensión del problema? La escuela es una de las principales fuentes derivadoras al área de salud mental, al gabinete o al área de salud mental. ¿Qué pasa? Hay muchos sectores, sobre todo los periféricos, que ese circuito se discontinúa muchas veces por negligencia de los papás.
Entonces, desde la derivación hasta que efectivamente se hagan las consultas, que serían esas primeras consultas y los tratamientos pertinentes para que luego no lleguen a tomar... Pero, Analía, vos sabés que muchos de esos padres no tienen condiciones mínimas para educar a un niño. Porque tal vez ellos también tienen problemas de adicciones, también ellos tienen problemas de vivir fuera de la ley. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Se lo dejamos a ese padre, a ese chico que lo siga formando? ¿El Estado actúa para evitar que ese chico caiga en las mismas complicaciones? Sí, a ver, tuvimos un modelo que fracasó, que es el modelo tutelar, que el Estado encontró como solución. Fundamentalmente el juez de menores, ese chico que estaba en situación de abandono moral o material, lo internamos en un instituto. Aquellos que somos más viejos y que alguna vez hicimos una tarea social en esos espacios, sabíamos que el chico ingresaba en el Infantil Santa Lucía con una edad de 0 a 5 años y egresaba en el Nazario Benavide o el San Juan Eude con una edad de 21 años y eran expulsados a la sociedad sin haber generado ciertos recursos y muchos de estos chicos que hoy piden o están en situación de vulnerabilidad son hijos de esa familia. Ese modelo fracasó. Eso creer que la familia, la comunidad puede ser reemplazado por un instituto, fracasó. Hay un ejemplo muy claro y contundente. Hay una escuela agrotécnica que es muy importante, que es la agrotécnica de Sonda, que es muy valorada y que ha crecido un montón. Eso fue un viejo instituto de menores y hoy es un espacio de formación y de contención de varios chicos. Ese modelo fracasó. Tuvimos casi 100 años de modelo tutelar. Parece que ahora la respuesta pasa a escindirlo de la familia. Yo creo que más en nuestra idiosincrasia la familia es imprescindible y si la familia biológica no tiene capacidad de contener, aunque el Estado ponga recursos allí, bueno, eso se transforma en una causal de cese de responsabilidad penal y buscar otras estrategias de acompañamiento. Enriquecedor el diálogo con ustedes, seguramente vamos a tener que darle continuidad porque este es un tema de pleno debate y nos abarca transversalmente como sociedad. Jorge, Analía, muchas gracias. De nada. Gracias, vamos. Sí quedó claro una cosa. Ninguno de los dos cree que la solución pasa por bajar la edad de imputabilidad a los menores. El esquema de soluciones es significativamente más complejo. Totalmente. Y está por encima de solamente darle en una fría letra de un artículo de una ley una solución. Suponer eso es decretar la felicidad. No funciona así. Volvemos en un ratito nada más, que seguimos con más de Sobremesa. Muy bien, continuamos en De Sobremesa con Giselle y Sandra, que tienen agradecimientos para hacer. Sí, yo voy a agradecer a Glenda de Dirroce, allí en Avenida José Ignacio de la Rosa, 241 Este, que todo lo que tengo puesto, a excepción de los zapatos, es todo de ella, así que muchas gracias porque nos va a estar acompañando, así que muchas gracias a Glenda. Sandra. Mi agradecimiento, como desde hace muchos años, a Pascual Vega, estilista sanjuanino, ubicado en Avenida Libertador, 531 Este de Capital. Gracias, Pascual. Gracias por acompañarme este año otra vez. Buena respuesta del turismo, con una interesante ocupación hotelera este fin de semana, Giselle. Sí, fin de semana extra largo para algunos. La gente aprovechó, por supuesto, los departamentos alejados de nuestra provincia, como viene sucediendo desde hace tiempo, los de mayor ocupación. Valle Fértil se llevó todas las miradas con esta edición del Safari. Mucha concurrencia, muy buena la organización. Esto ha hecho, más allá de las dificultades para llegar a Valle Fértil por el estado de las rutas, lo que había dejado el temporal, tanto el fin de semana de motos y cuatriciclos como este fin de semana que hemos pasado, aprovechando el fin de semana largo, familias enteras se movilizaron hasta el departamento Valle Fértil para poder disfrutar de este safari que no tuvo ningún tipo de inconvenientes y se ha visto reflejado en números 80% de ocupación, porque no solamente compitió 80 y en llegó... toda la provincia. En el caso de Valle Fértil hubo 100% de ocupación. No había... Hay gente que iba por el día y se venía, el otro día se volvía a ir porque no había lugar. Yo estuve en Barrial, tuve la posibilidad de visitar diversos lugares. Allá se hizo la fiesta de los enamorados, además también el festejo del carnaval en la villa de Calingasta. Mucha gente también de la provincia de San Juan, mucha concurrencia política también en apoyo a lo que es el intendente. De allá creo que prácticamente estuvo todo el escenario político del justicialismo. Dicho sea de paso, después en los próximos días podemos explayarnos. Se ha morigerado en lo que inicialmente fue una confrontación entre el intendente y su consejo deliberante, ¿no? Bueno, parece que hay algún tipo de acuerdo. Me parece que en algo influyó también
el hecho de que desde el justicialismo no quiere que haya más dirigentes que se le vayan de lo que es esta unión que plantean para el año 2027, donde la situación no está tan de buenas, es en Chimbas. Sí, en Chimbas está muy complicado porque la confrontación tiene dos planos, uno político y otro personal. Nadie puede obviar eso, ¿no? Llamó la atención, ¿estuvo Fabián Gramajo en el carnaval de Chimbas? No lo vi. Yo tampoco lo vi. Yo no lo vi. Sí la vi, como dijimos en la apertura, a la intendente, muy animada, hasta con parte de un atuendo, etcétera, ¿no? ¿No lo habrán invitado a Fabián? No lo sé. Seguramente esto tendrá una respuesta de carácter netamente político y no social. Bueno, vamos, Sandra, con una actividad más. ¿Algo de jazz en San Juan? Sí, por supuesto. Se hizo el cierre del Festival de Jazz en el Teatro del Bicentenario, una sala hermosísima que tenemos los sanjuaninos, donde estuvo Melissa Aldana Quartet, una chilena pero grosísima tocando el saxo, donde además de tocar el saxo se sintió totalmente en su casa. Así fue el comentario que hizo. Estaban fascinados con el Teatro del Bicentenario, como habituamos a escuchar de los artistas nacionales e internacionales que pasan por el mismo. Quiero contarte que en este festival de jazz la gente se la veía con una calidez increíble. Ella muy buena, como les decía, una chilena que vive hace muchos años en Nueva York. Es la primera vez que está en la provincia, la primera vez que estaba en el Teatro del Bicentenario, y realmente lo que hizo fue maravilloso. Muy bien, está con nosotros la doctora María Soledad Alea, quien tenemos el gusto de recibir, propietaria de Humana Salud. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Sole, bienvenida. Un honor estar de nuevo acá. Nuevamente. Bueno, comienzo de clases. Me imagino que como todo comienzo de clases, implica también una serie de estudios que hay que hacerle a los chicos. Bueno, el inicio de clase, todos los papás, antes de iniciar la inscripción anual, les dan una fichita y llega ahora, 2 semanas antes de que empiece la clase, y están todos corriendo buscando un médico que les firme la fichita. Bien. Siempre pasa. ¿Que le firme o que le haga los estudios? Bueno, ahora viene eso. Lo importante no es firmar la fichita, lo importante es entender que hay que hacerles los controles a los chicos, porque es la oportunidad de hacer el control anual. Bueno, pero también hay responsabilidad por parte de los médicos, ¿eh? Por supuesto que sí. Un médico no debiera llenar una ficha sin hacer los controles. Obvio que no. Pero bueno, también es verdad que las escuelas te dicen tenés tiempo hasta el 19 de febrero, y las mamás, como se tomaron vacaciones igual que los chicos, se acordaron hoy 18 que mañana hay que presentar la ficha. Bueno, la importancia no es la fichita firmada, sino entender que este control anual sirve igual que el control, y te sacás de encima el control. O sea, a los chicos se les hace un control una vez por año, que a diferencia del adulto no requiere estudios complementarios. O sea, no hay que sacarle sangre, no hay que hacerles placa. Con el seguimiento adecuado de tu pediatra, con un control y un examen físico estamos. Salvo edades específicas donde sí hay que hacer control de la visión o control de la audición, que coinciden con los inicios de ciclos, digamos, el inicio de la primaria o el inicio de la secundaria. Pero eso requiere tiempo. Requiere tiempo, que son, Guille, 2 consultas. No es que te vas a volver loco, pero no hay que obviarlo, y no salir corriendo a llenar una fichita, porque lo importante es hacer el control. Vamos a los estudios. ¿Cuáles son los estudios que se recomiendan? El control con el pediatra. Tu pediatra de cabecera te va a saber decir qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Control de la vista. Si es un chico sano que no ha tenido dificultades, se hace al inicio de esto de las etapas de la primaria y la secundaria. Si es un chico con problemas visuales, es todos los años. ¿Un chico con problemas visuales? Una vez por año. Bien. El control auditivo lo mismo, o al inicio de las etapas, o si tiene problemas, una vez por año. La salud con el odontólogo sí hay que ir una vez por año, todos los años hay que llevarlo. El control y la curva de crecimiento lo hace el pediatra en la misma consulta, al igual que la consulta nutricional. Y sí es muy importante las mochilas y la postura. Bueno, eso es cierto. Por ahí hay chicos que les obligan a llevar muchos libros y las mochilas son pesadísimas. Son pesadísimas para una columna que además está en crecimiento. O sea, y encima le estamos poniendo una carga. Yo hubiese medido por lo menos 15 centímetros más si no era por la mochila. Es que no naciste en la época de las mochilas con carrito. Por la cantidad de libros. Claro, sí. Era eso. Sí. Era tan estudioso. Sí, claro, era eso. Era tan estudioso. Y viste que ahora están las mochilas con carrito, pero en la época de... No, era un bajón. En la época nuestra vos llegabas a llevar una mochila con un carrito, pero llevaba valijita de cuero con una no, esa era la época. Era la mía. Claro, sí, no, esa era otra historia todavía. Pero contame una cosa, los chicos, bajo tu experiencia, las mamás, ¿les hacen esos estudios, les ponen las vacunas o lo que buscan es el certificado? Lo que buscan es la fichita. Eso es un problema. Entonces, por eso es lo importante hacer el control con el pediatra. No le voy a preguntar a Giselle, porque no quiero que me mienta. A los 3. Ya le hice todo a los 3. Bien, Giselle, bien.
Ya Yo tiene no voy a tiene la opinar. fichita. ¿Cuál es la responsabilidad del médico? Yo no Sole? voy a opinar de cómo hizo Giselle la fichita. ¿Cuál es la responsabilidad del médico? Porque también a las apuradas se atiende a las apuradas. Sí, se atienden las apuradas, pero yo igual creo que es una cuestión de educación. O sea, cuando vos le explicás a la mamá que haciendo esta consulta de la fichita te liberás para todo el año, es hasta un negocio. O sea, decirte, che, vos venís una vez al año, ahora, antes que empiecen las clases, que por ahí tenés más tiempo, lo haces y te liberás. Pero es una cuestión de educación y de conciencia, no es mucho más que esto. Muy bien. Bueno, ¿nos vas a acompañar todo el año? Por supuesto que ¿Los sí. lunes Es como siempre? Los lunes como siempre. Muy bien, muchísimas gracias. No, Ahora gracias lo a vamos a ustedes. saludar a nuestro querido amigo Andrés Zucal, el Monito. ¿Cómo estás, Monito? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Nuevamente con nosotros. Así es. ¿Nos vas a acompañar todo el año? La misma pregunta que le hacemos a nuestros panelistas. Por supuesto, por supuesto. Bueno, para hablar de esta pasión que tenemos muchos por el rugby, y empezamos con una noticia que nos dolió mucho, que es el fallecimiento de Alberto Mugnos, que es el creador de Dinos 15. Así es, el besugo, así le decían sí, claro. al Alberto Mugnos, quien creó Dinos 15, que es este Mixed Ability que se le llama a nivel internacional, que es este mix donde hay jugadores, él viendo lo decía, ¿no? Aquellos jugadores que tenían condiciones, en el rugby hay aquellos que tienen condiciones para poderlo practicarlo y aquellos que no la tienen. Bueno, él creó este rugby inclusivo en la provincia de San Juan, lo hizo en el 2017 de una forma muy particular porque venían los Pumas a jugar con Inglaterra y se dio que Pumpas, que es el seleccionado nacional en esta disciplina, se ofreció para que viniera también en la misma época, en el 2017, y en 20 días él era profesor de educación física en Asal y en Aleluya, en estos dos colegios para chicos con discapacidad, y formó un grupo que fue creciendo al punto tal de crear una asociación. Eso, desde el punto de vista de lo que dejó dentro de lo que es Dino, fue un gran jugador de rugby del viejo Universidad Nacional de San Juan, fanático de Nosotros fútbol lo tuvimos muchas veces acá en el programa. veces, sí. Un apasionado por el Un rugby. Te apasionado. escribía, te llamaba, te decía, aparte, Efectivamente. muy familiero, un Yo gran tuve- tipo. Tuve la oportunidad de verlo en la cancha, dirigiendo a los chicos. La pasión que transmitía, lo emocionante que era ver eso, realmente muy aleccionador, ¿no? Realmente logró viajar con chicos que en otra situación habría sido mucho más complicado a 3 mundiales de la categoría, 2 a Irlanda y 1 a España. Y yo no sabía de su enfermedad, eso hay que remarcarlo, porque no la mostraba. Sí. Él O sea, es que a mí nunca- me lo contó su hermano, el Pancho. Él nunca mostró su enfermedad y hace un par de años me dijo, mirá, es más, vinieron al viejo estudio de Telesol, vinieron los papás y los chicos, una de las primeras notas que hicimos, y me dice, mira, yo no voy a ir porque me tengo que operar. Y yo no sabía que arrastraba esta enfermedad, era una persona que el año pasado viajó al Mundial de España y a Mariano y a mí permanentemente nos tenía informados. Y más allá de lo... Era educador de quienes iban a rendir para el profesorado de educación física acá en San Juan, muy querido en el ámbito también de lo que tiene que ver el área de preparación Un física. saludo muy grande entonces a la familia Mugnos. Y a su familia, sí, claro. Queremos cambiarte un poquito de tema. Hoy la Unión Sanjuanina de Rugby presenta el torneo oficial. Efectivamente, como anticipábamos el año anterior, los clubes van a tener que jugar el primer torneo del año para poder clasificar a los regionales. Van a clasificar los 2 primeros al oro y los 3 restantes al torneo plata, y con la posibilidad de hacerlo también en las categorías intermedias, donde ahí se incorpora el Posito Rugby Club, yo diría haciendo un mix también con lo que es Caucete Rugby, 9 de julio, Angaco y también Cóndor de Hachal. Van a formar un solo equipo para poder participar en el desarrollo. Esta noche a las 19:30, gentilmente la dirigencia de la Unión Sanjuanina de Rugby nos ha invitado, así que vamos a estar presentes. Una buena noticia y es la convocatoria de jugadores sanjuaninos para los Pumitas, Andrés. Bueno, hay una que sigue estando, que es la de Manuel Cuneo. Estuvo con nosotros. Estuvo con el año nosotros, está en Capibaras, va a estar en la franquicia que arranca el viernes del rugby incipiente profesional sudamericano. Se lo llamó Alan Pedrol, jugador de Universitario, que ya está en Cernam, en Chile. Y les puedo anticipar que hay un jugador que habló en Ovalados
que no estaba en la provincia, lo entrevistamos con el señor Juárez y con Gisela, creo que fue el año pasado, y que me parece que de Francia va a haber un vuelo a la Argentina para una convocatoria del seleccionado nacional en no más de 5 días. Pero eso lo tiro como un anticipo. Bueno, te doy una noticia. Un sobrino mío, mi ahijado, Sí, Federico señor. Bataller, ayer debutó jugando al rugby en Italia. Jugó en un rugby equipo, está profesional. jugando rugby profesional en Venecia. Qué lugar feo para vivir. Así que ayer debutó profesionalmente, así que bueno, un abrazo muy grande para Fede, ¿no? Muchos jugadores jóvenes sanjuaninos que, fíjate que muchos no han tenido su oportunidad acá y se han ido con 17, 18 años al extranjero y están jugando un rugby que cada vez se está profesionalizando más en todo el continente europeo. ¿Vuelve Ovalados a Radio San Juan? Sí, vuelve Ovalados. Bien. Vuelve con un formato totalmente nacional, cubriendo todas las regiones del país, con participación internacional también, uno de los influencers más atractivos que tiene hoy por hoy el rugby en las redes sociales, y lo vamos a hacer haciendo radio en streaming. Bien. Muy interesante. 94.1. 94.1 el día miércoles 25, después de La Ventana, usted termina de escuchar La Ventana, va a poder escuchar champán con ovalado. Champán con ovalado. En lugar de escuchar voy a ir al estudio, me parece. Entonces, Andrés. Yo sé que usted va a ser un asiduo concurrente. Bueno, una alegría tenerte con nosotros un año más, Andrés. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Vamos al último corte, muy rápido, y nos vamos. Bueno, Liga Argentina de Vóley, queremos saber qué va a pasar con UPCN. Bueno, el conjunto gremial terminó ya la etapa regular, al igual que los otros equipos de la Liga Argentina de Vóley. Le ha ido muy bien al equipo que conduce Fabián Armó, ha terminado en la segunda ubicación, 49 puntos Ciudad Vóley, 40 para UPCN. Ahora se vienen los cruces de cuarto de final, por eso UPCN va a estar enfrentando a San Lorenzo. Ha viajado mucho UPCN, le tocó ir hasta Tierra del Fuego, no ha cambiado para nada. Después de los reclamos de Pepe Villa, de la dirigencia, sigue viajando muchos kilómetros UPCN, pero eso no cambia el papel que cumple justamente el conjunto gremial. La próxima semana comienzan los cuartos de final de esta Liga Argentina. UPCN ya conoce rival, enfrentará a San Lorenzo de Almagro. Icónica música de la década del 50 y de los 60 era The Platters. ¿Vas a estar en San Juan? Sí, mañana, por supuesto. Como dice Guillermo, para nosotros los plateros, mañana parte de esa banda de Estados Unidos que se formó en Los Ángeles, que muchas generaciones las han escuchado, más allá de que fue explosivo en los 50. Bueno, ellos van a estar en el Teatro Sarmiento, ya están en San Juan a las 21:30 horas. Las entradas las pueden comprar, no sé si quedan muchas, a través de tu entrada web. Atención, porque es una banda para que la disfrutes, por las armonías vocales, por todo el amor que le ponen a las letras, por la nostalgia que implica. Así que son ellos quienes forman parte del salón, también ahí en Estados Unidos, de la fama del rock and roll. Así que ahí vamos a estar para mostrarles después qué pasó. Bueno, Guillermo, Sí. contame, 22.000 empresas han Sí. cerrado en Argentina en los 2 últimos años. Es un número terrible. En los 2 años de la gestión Milei han cerrado un poquito más de 22.000 empresas. Hoy, por ejemplo, FATE, una empresa grande, pero la gran mayoría de ellas son pymes. Estos números que estamos mostrando son un claro indicador de este nivel de dificultad. Si son 22.000 en 2 años, implica que fueron 30 empresas que cerraron por día. Una por hora. Exactamente. Esto le costó el trabajo a más de 290.000 personas que tenían su trabajo registrado. Si lo ponemos en números esos que duelen, 397 despidos por día, a razón de 16 por hora. Esta es una realidad que tomamos, por eso lo señalamos arriba en la placa, del INDEC. No es un número tomado al azar, no es una presunción, no viene de un análisis económico de la oposición, sino son los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Por eso
asuntos como la reforma laboral y todo lo que implica respecto de la necesidad de repotenciar la economía son temas que vamos a tratar aquí a lo largo del ciclo 2026. Y esto en un marco en el cual en el mundo se está discutiendo la industrialización de los países. Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, fuera del presidente de los Estados Unidos, podemos decir la persona más poderosa del mundo. Tal vez la más poderosa del mundo. Reunido junto a todos los representantes de la Comunidad Europea, planteó la necesidad de la industrialización de Occidente. Dijo, nosotros durante muchos años cedimos en pos de lo que creíamos que era el cuidado del medio ambiente o determinados principios, el manejo de cuestiones energéticas, y dimos la actividad industrial principalmente a Oriente o a países donde producir era más barato. Hoy Occidente está pagando esos costos. No lo decimos nosotros, lo dijo Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Esta realidad, que es absolutamente incontrastable, tiene un rebote muy fuerte en una economía emergente muy poderosa que es India. Hoy un actor global, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico y ahora, desde hace unos años, desde el punto de vista militar. ¿Qué pasa en la Argentina con nuestro proceso de desindustrialización? Se agrava progresivamente. Tal vez sea oportuno que conversemos con el responsable institucional de la industria en San Juan. Así es, se comprometió a estar con nosotros el próximo viernes. Vamos a charlar con él porque queremos saber si esta realidad que hoy está en el país también afecta a los sanjuaninos. Bueno, señores, vamos terminando nuestro primer programa del ciclo 2026. Bueno, muy felices todos. La verdad que un placer volver. Realmente, muy felices todos. Muchas gracias, Gise. Seguimos Gracias. a San Martín. Buen triunfo de buen empate, perdón, de San Martín. Empate lindo. Vamos Recuperamos a decirle lindo. a un buen goleador. Primer me parece, partido ¿no? volvió Nazareno Funes. Yo dije nunca se fue. Tiene buenos jugadores San Martín, esperemos que sigan así. Hoy torneo proyección, si no tienen nada que hacer, se van hasta el predio Emanuel Mas. San Martín a las 17 horas se enfrenta a Independiente de Avellaneda. Lindo partido. Acuérdense que esos nombres son después los que vemos debutando en primera división, así que nada para desperdiciar. La última, Sandra, muy cortito. Bueno, sí, vamos a contarle a la gente también que tenemos música para volar. Los chicos de Santa Fe que vienen todos los años a la provincia van a estar en Sonda a partir de las 20 horas en el Hotel Bellavista. Aprovechá una oportunidad espléndida para escuchar temas de Fito, en esta oportunidad Charlie, Soda y Cerati. Las entradas las pueden sacar a través de entrada web. Esto es este viernes 20 de febrero. Nos vamos, Guille. Nos fuimos. Hasta mañana Chao, entonces. muchas gracias. Que sigan muy bien.